Bueno, buenas tardes, mi nombre es Javier García Fernández, soy militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras de Granada y hoy os queremos presentar una iniciativa de la Unión Local del Sindicato Andaluz de Trabajadores de Granada y de la Secretaría de Formación en estos tiempos convulsos, en estos tiempos de crisis sanitaria y de crisis social, mediante la cual queremos poner sobre la mesa aspectos de formación, tanto sindical como política, como histórica, de nuestro sindicato en Granada, y que también se entiende esta iniciativa como una forma de compartir conocimiento, de compartir experiencia, de compartir memoria de las luchas del SAT en Granada. Esta iniciativa tiene por nombre Cápsulas de Formación, Historia y Memoria Social, y hoy yo las voy a presentar. Voy a explicar en qué va a consistir esta iniciativa y os vamos a explicar cuál es la filosofía con la que abordamos los temas de formación, los temas de aprendizaje colectivo, los temas de intercambio de saberes y los temas, en definitiva, de construcción de nuestra propia organización en torno a esos saberes compartidos de los que da cuenta la formación. Y decimos formación porque nos parece una de las tareas fundamentales que tienen hoy las organizaciones revolucionarias y las organizaciones transformadoras, las organizaciones de izquierda, entre ellas nuestro propio sindicato, que tiene que ver también con una concepción concreta de la formación, porque consideramos que la formación en las organizaciones sindicales y las organizaciones políticas, consideramos que la formación en algunos casos, en algunos sentidos, ha sido una especie de intercambio vertical de conocimiento, una forma de enseñar conocimiento a las bases que no nos parece emancipadora. Nosotros apostamos por una filosofía de la formación que tiene que ver con la propuesta de Paulo Freire, lo que se ha llamado las pedagogías del oprimido, que entienden la educación como una herramienta de libertad. Por lo tanto, estas experiencias de formación tratan también de ser espacios horizontales, espacios en los que se comparten conocimientos, espacios en los que se comparten saberes y experiencias, por los cuales todos somos maestros y todos somos alumnos y alumnas. La formación, tal y como la entiende el SAT, tiene ese espíritu de espacios compartidos de saber. Por lo tanto, en estas cápsulas de formación va a participar la militancia del SAT, va a participar el conjunto de sus miembros, de sus activistas, de cuadros, delegados sindicales, miembros que en definitiva conforman el SAT con sus prácticas y también con su saber. Vamos a recoger diferentes testimonios de personas que de alguna forma llevan el proyecto del SAT en su lugar de trabajo, en sus barrios, en sus espacios de lucha, en sus espacios de articulación social, y vamos a recoger también testimonios que nos parecen que son materiales de formación. No solamente la formación implica compartir contenidos teóricos o implica compartir reflexiones, sino que sobre todo nos parece que implica compartir experiencias, compartir la historia que nos es común, la historia del movimiento obrero, la serie de procesos que constituyen la historia del movimiento obrero, y por eso el segundo nombre que le ponemos a esta iniciativa, Cápsulas de Formación y de Historia, tiene que ver también con situar a nuestras luchas y nuestras prácticas cotidianas de resistencia en un contexto más amplio de historia del movimiento obrero, de historia de las clases populares en Andalucía, pero también en la ciudad de Granada, que constituyen lo que podríamos llamar el hilo rojo de la historia, o en nuestro caso el hilo verde de la historia. Todos esos antecedentes, todos los episodios que de alguna forma lucharon, las personas que se enfrentaron a una forma de opresión, que resistieron, que pusieron su voz en alza y que sostuvieron en su espalda y con sus manos una lucha que hoy no llega hasta nuestros días. La historia es importante no solamente porque nos sitúa en un contexto mucho más amplio de acontecimientos, sino porque nos da conocimiento de nuestro origen. En ese sentido, el SAT de Granada, los militantes del SAT de Granada, forman parte de una larga trayectoria. El SAT es parte de una larga historia de resistencia social en Andalucía que tiene un origen muy antiguo, no solamente la historia del SAT, sino que se inserta dentro de una lucha mucho más larga de resistencias sociales en la ciudad de Granada que tienen que ver tanto con la resistencia y las revueltas moriscas, como con los levantamientos populares, la lucha por el republicanismo de Mariana Pineda, el origen del primer sindicalismo, del movimiento obrero, del anarquismo en Andalucía, y también con la memoria de las luchas por la tierra, de los levantamientos de Loja, de Pérez del Álamo, y con toda esa tradición que ha constituido hasta el siglo XX lo que podemos llamar el movimiento obrero andaluz. El SAT tiene su origen concretamente en el Sindicato Obrero del Campo, que es la organización sindical que a finales de los años 70, a finales de la dictadura, logró reconstituir y rearticular las luchas por la tierra en Andalucía. Como sabéis, en los años 30 fue una década convulsa, la guerra civil,
Y desde la izquierda siempre explicamos que la guerra civil tiene el origen en la respuesta del fascismo a la serie de resistencias que llevan a cabo los sindicatos agrarios, concretamente los procesos de lucha por el reparto de la tierra, las colectivizaciones que llevaron a cabo esencialmente la CNT, pero también la UGT en muchas comarcas de nuestra Andalucía. En Granada fue muy importante la presencia de lo que es Maroto, la columna Maroto, los hermanos Quero, constituyen la memoria del movimiento obrero en Andalucía. Tras la derrota que la República y que el movimiento obrero sufrió en el año entre el 36 y el año 39, la dictadura supuso un exterminio de las resistencias sociales, un exterminio de todas aquellas personas, su exterminio físico, pero también psicológico, de toda la memoria de aquellas personas que habían constituido con sus prácticas la República y el movimiento obrero. Y el movimiento obrero tuvo un lento nacer, un nuevo nacer, a finales de los años 60, 50, 60 y 70, y a mediados de los 70 encontramos una nueva actividad del movimiento jornalero que se reorganiza en nuevas lógicas que ya no van a ser el anarquismo o el movimiento libertario de los años 30, sino el nuevo ciclo de luchas marxistas, nacionalistas de izquierda, que se dan en torno a los partidos o a las organizaciones de la izquierda radical. En el caso de Andalucía es muy importante el nacimiento del Sindicato Obrero del Campo entre el año 74 y el año 76, que de alguna forma es capaz de rearticular todo ese malestar agrario, todo ese malestar campesino, jornalero, que se daba en los campos andaluces. El Sindicato Obrero del Campo constituye una expresión muy particular, pero a la vez específicamente andaluza, de esas luchas contra la dictadura, que supo aunar tanto el movimiento libertario, al movimiento vecinal, al movimiento de los cristianos de base, el movimiento comunista, el nacionalismo de izquierda, y condensó así diferentes estrategias de acción directa, de propuestas de reforma agraria, pero también una variedad de formas de acción directa, como las ocupaciones de tierra, el corte de carreteras, los encierros. El SOC es un fenómeno muy importante a la luz de todo el movimiento obrero en Europa, un sindicato que logró poner en jaque varias veces al gobierno de la Junta en el proceso de transición a la democracia y que constituyó uno de los pilares y uno de los faros de la izquierda revolucionaria en la transición. El Sindicato Obrero del Campo ha dado, como grandes dirigentes, a Diamantino García, Gonzalo El Visco Patota, Paco Casero, Diego Cañamero Valle, Juan Manuel Sánchez Gordillo. La experiencia de Mario Aleda ha sido una experiencia fundamental para comprender el desarrollo del movimiento obrero. Y a lo largo de las décadas 80 y 90 hay que tener en cuenta lo que supuso la caída de la Unión Soviética, la caída del bloque del Este, para comprender la reconfiguración de la izquierda, la reconfiguración de los proyectos políticos revolucionarios. Y en ese sentido, en el año 2006, en un gesto de vanguardia, en un gesto de comprender la nueva situación, el SOC dio lugar a lo que se ha llamado el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, pasando así de un sindicato específicamente rural y específicamente jornalero, específicamente agrícola, a un sindicato andaluz, a un sindicato que trataba de poner en orden y de poner de alguna forma en articulación diferentes experiencias sindicales. Entonces, el SOC más otras 8 experiencias sindicales más minoritarias conforman el SAT. Aquí en Granada tenemos, por ejemplo, la experiencia importante del SITUR-UGR, el Sindicato de Trabajadores de la UGR, que se incorpora a ese proceso en la Asamblea Constituyente de 2006, dando lugar al SAT. En Granada también ha sido importante la presencia de compañeros que venían del SOC, en Loja o en diferentes pueblos de la provincia de Granada, y constituyendo en Granada el SAT Granada, que nace como un espacio de lucha que logra de alguna forma aglutinar las experiencias de izquierda radical, de sindicalismo de acción directa, de defensa de la lengua y de la cultura andaluza, de defensa de la memoria de Andalucía, la defensa de los derechos colectivos del pueblo andaluz. Y a lo largo de una década de existencia que ya podemos celebrar y que nos tenemos que dar la enhorabuena, el SAS constituye trata de dar cuerpo a esa filosofía, como decimos, antigua del movimiento obrero, que hoy tiene su expresión fundamental en las luchas que lleva a cabo el sindicato, que lleva a cabo en la universidad, en los tajos, en la hostelería, en la cultura, en los servicios públicos, que trata de poner
en marcha, que trata de dar realidad a todos esos anhelos de dignidad, de lucha por los derechos laborales, que están presentes de una forma o de otra en la sociedad andaluza, pero que no siempre la izquierda y diferentes proyectos políticos o sindicales no siempre logran conectar. El SAT nace de ese anhelo de conectar una forma de ser, de sentir y de pensar específicamente andaluza, específicamente popular, con el proyecto revolucionario que han representado las organizaciones internacionales del movimiento obrero. El tercer concepto con el que os queremos presentar esta iniciativa es memoria social, por eso hablamos de cápsulas de formación, historia y memoria. Nos parece que la mejor forma de poner en valor esta memoria, la mejor forma de poner en valor esta historia colectiva del SAT Granada es trayendo experiencias como vamos a traer de diferentes luchas, diferentes secciones sindicales, diferentes comités de empresa, diferentes personas y trayectorias que construyen el SAT Granada en diferentes espacios, porque nos parece que la historia no solamente se escribe en los libros y la historia no solamente la explican especialistas y profesores y profesoras, sino que la historia, tal y como la debe enarbolar el movimiento obrero, es una historia de memoria desde abajo, es una historia de experiencias de lucha, es una historia de angustia, es una historia de dolor, es una historia de miedo, es una historia de empoderamiento y una historia de una salvación colectiva que el movimiento obrero se entrega a sí mismo. Por lo tanto, este espacio está abierto a diferentes activistas, sindicalistas, personas del SAT Granada que semanalmente os vamos a traer a que os presenten sus luchas, de forma que entendamos que los desgarros del movimiento obrero, los desgarros de la gente que está luchando en sus puestos de trabajo son compartidos, ya sea una limpiadora en un edificio público, ya sea un trabajador de la universidad, ya sea un trabajador del campo. Pese a las diferencias internas que pueda haber en esos contextos, hay un mismo anhelo de libertad y un mismo anhelo de construir una patria común, hay el mismo anhelo de construir espacios de empoderamiento y de autodefensa donde se ponga en línea roja a la dignidad de los obreros y a la dignidad de los que producen la riqueza de este país. Esto nos parece importante en un contexto político muy convulso, con muchos cambios, con muchas transformaciones, donde es prácticamente imposible prever qué está pasando en la actualidad, pero también es difícil prever qué va a pasar en unos meses, qué va a pasar en unos años. Entonces, desde el SAT Granada, desde esta Secretaría de Formación, creemos que la mejor forma de mirar al pasado, la mejor forma de mirar al futuro siempre es poner el pasado en el presente, comprender de dónde venimos, comprender cómo hemos llegado hasta aquí, cuál es la trayectoria de los militantes del SAT Granada, cuál es la memoria de sus luchas, nos dará una pauta de cómo se van a desarrollar los próximos meses, cómo van a cuadrar, cómo se van a articular estos cambios y cómo podemos colectivamente pensar este nuevo mapa de configuraciones complejas, de equilibrios de tensión entre los movimientos, las izquierdas parlamentarias, el gobierno, la patronal, toda esta serie de complejos, de relaciones complejas, de tensiones en el que el SAT Granada tiene que poner un faro en la lucha férrea de derechos laborales, en la lucha férrea de la dignidad de los vecinos y vecinas de Granada, de los trabajadores, y es importante que ese futuro lo proyectemos a través de la memoria de tanta gente que está luchando, pero también tanta gente que luchó y tanta gente que puso el cuerpo, que puso los brazos, que puso la cara, que puso el cuello, que puso el pecho en estas luchas. Entonces, estas cápsulas, en definitiva, tratan de dar la palabra a esas personas, de dar también el espacio para el silencio que muchas veces, en muchas ocasiones, se generó en el contexto de estas luchas, que fueron duras, que fueron muy desgarradoras, pero que sin duda ese silencio nos va a dar de alguna forma un nuevo estruendo, un nuevo grito de ansia de libertad, de anhelo de lucha, y con esto estamos seguros que podemos proyectar el futuro tanto de Andalucía como de Granada, como de nuestra organización, a un futuro de lucha, a un futuro colectivo, a un futuro de derechos. Así que muchas gracias y os esperamos en nuevos episodios.